Muy bien. Hemos llegado a la sección del día jueves. En este día la lección nos presenta lo que es salvos de la muerte. ¿Qué significa esto? Que estamos salvos de la muerte. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con esto de salvos de la muerte? Bueno, al leer Romanos capítulo 7, versículo 21 al 23, nos encontramos que nosotros hemos tenido muchas veces las mismas luchas, las mismas experiencias del apóstol Pablo descritas aquí en Romanos capítulo 7. De hecho, cuando usted lee Romanos capítulo 7, del versículo 21 en adelante, por lo menos hasta el 23 en el tema de este día, dice aquí, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que se me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto está diciendo el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo somos libres de este cuerpo de muerte? Bueno, aquí lo dice el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es bien claro aquí que el apóstol Pablo está, por así decirlo, descubriendo su naturaleza humana, su debilidad y cómo él depende de Dios para poder sostenerse en este mundo teniendo una naturaleza pecaminosa como la que él describe. Escucha lo que dice el versículo 21 al 22, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es interesante notar que la referencia que está haciendo aquí el apóstol Pablo dice, la ley que hay en mi mente hay una ley, en mi mente hay una conducta con la cual sirvo a Dios. En otras palabras, la ley espiritual que había dentro de su mente, que estaba escrita en su mente, era el deseo de hacer la voluntad de Dios, de hacer lo bueno. Sin embargo, su naturaleza carnal y pecaminosa lo llevaba a hacer cosas que humanamente hacemos los pecadores, que es pecar. Y es interesante notar cómo esta lucha del apóstol Pablo, él la describe de una manera poderosa. Tanto así que él dice, así que queriendo hacer el bien, me doy cuenta que hay una ley interior que no me deja. En este pasaje Pablo compara la ley con sus miembros. La ley de la carne, cómo servía él a la ley del pecado. Estaba un siervo para el pecado. Asimismo, él describe que hay una ley que le lleva cautivo a la muerte, que es la ley que está en su carne. Sin embargo, con su mente, dice, y con su cuerpo, hay dos cosas interesantes aquí. La ley que está en su mente y la ley que está en su cuerpo pecaminoso. La ley de Dios, que es espiritual, y la ley carnal, que es pecado. Ahora, en su cuerpo, dice, ¿quién no ha sentido esta misma lucha? En tu mente sabes lo que quieres hacer, pero tu cuerpo clama por algo más. Al estudiar esta lección me acordé hace algún tiempo cuando estuve allá por New Jersey. Estaba colportando por las calles y pasaba por una pizzería. Y todas las noches después de regreso de colportar, se me antojaba, me sentía la tentación de comer pizza. Y yo pasaba por aquel lugar donde sentía el olor a pizza. Y cada noche pasaba religiosamente y me detenía a comer pizza. Todos los días, todos los días. Y después conté esto a alguien y me dijo, hermano, pero la pizza es mala. La pizza es mala. Entonces me hizo sentir como pecador por comer pizza. Entonces dije, no vuelvo a comer pizza. Y pasaba por aquel lugar, sentía aquel olor y pasaba y no me detenía a comer. Pero después de unos días, después de una semana, después tal vez de meses, volví a pasar por aquel lugar y sentí que el olor de pizza. ¿Qué creen que hice? Me detuve, compré la pizza y volví a comer pizza. ¿Qué naturaleza? Tendencia a lo malo. Esto es lo que está describiendo aquí el apóstol Pablo. Por eso dice, gracias a Dios por Jesucristo. Las luchas del alma las hace calmar Jesucristo. Antes de proceder con un amplio análisis de la gloriosa liberación, Pablo resume lo que ha dicho en los versículos anteriores y reconoce una vez más el conflicto contra las fuerzas del pecado que moraba en él. Recuerden, tenemos tres luchas que tenemos que llevar nosotros. Nuestra lucha
no es contra carne, no es contra sangre, pero tenemos que luchar contra carne, contra mundo y contra los demonios. Oiga bien, son tres luchas: con nuestra naturaleza carnal, con las inclinaciones o la influencia de este mundo, y número 3, con las influencias del maligno. Por lo tanto, hemos de estar muertos al pecado y vivos para la honra y gloria de nuestro Dios. Tengamos la conclusión y recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana.